Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha alegría otra vez poder compartir con usted la palabra de Dios. Y esta vez vamos a hacerlo en el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos ilustre en esta noche y el Señor pueda realmente hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Señor Padre, gracias por este momento, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque hasta ahora tú nos has acompañado y todo lo que estamos viviendo, Señor, ha sido útil para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y muéstranos tu voluntad. Amén. Bien, hermanos, vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 y siguientes. La palabra de Dios dice así: Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a enfatizar lo que el Señor afirma como parte de una verdad que trasciende la vida de los padres y de los hijos. No me voy a concentrar en la sanidad que hizo, aunque es un tema maravilloso, lo veremos algún día, sino en esta verdad acerca de la responsabilidad de cada ser humano respecto al pecado. La primera lectura que podemos hacer del pasaje es una visión renovadora, ya preexistente en el Antiguo Testamento, acerca del pecado personal. Pero sin embargo, como sucedía con muchas otras cosas de la vida judía de ese tiempo, había escuelas rabínicas, como las que hay hasta la actualidad, que tenían una interpretación acerca de la ley de Dios y que de alguna manera terminaron distorsionando el verdadero espíritu de la ley. Siempre enseño de que si hay alguna interpretación válida y correcta de la ley antigua, de las profecías, de los libros originales del Viejo Testamento, es la interpretación que hace Jesucristo de ellas mismas. Porque hoy en día hay muchos eruditos, entre comillas, muchas escuelas judías que aún pretenden imponer sus interpretaciones acerca de lo que verdaderamente debe interpretarse, y es lo que Jesús hizo y luego sus apóstoles. Siempre para entender el Antiguo Testamento tenemos que entenderlo desde lo que Jesús lo explica y desde cómo los apóstoles lo explican. Así que ya en ese contexto había pues muchos maestros que se hacían llamar maestros, pero como dice Jesús, el único maestro es Él, que enseñaban que cuando los padres pecaban, había una herencia de sus pecados, pero era una mala concepción de la ley, porque ya vamos a ver que en el Antiguo Testamento estaba muy claro de cuál es la responsabilidad individual de cada ser humano. ¿Y de dónde venía esta confusión? Venía de lo que dice la ley en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Entonces vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, lo siguiente. Dice, refiriéndose a los mandamientos de la ley de Dios, los principales mandamientos, relativo al primer mandamiento, y dice así: No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso,
que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, una mala escuela pretendía hacer entender de que el pecado de la idolatría se transmitía por culpa de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso no es lo que quiere decir el mandamiento, como lo está explicando Jesús, sino que el verdadero espíritu de la ley lo que pretendía decir era de que la influencia de los padres, al ser idólatras, iba a irrumpir en las generaciones siguientes. Y esto es muy importante entenderlo, porque de lo que se trata aquí, respecto al pecado, es el mal ejemplo de los padres. Muchas veces nosotros estamos siendo mala influencia a los hijos porque nuestra relación con Dios es mala. Estamos siendo malos ejemplos de nuestros hijos porque no creemos totalmente en la palabra de Dios, porque no practicamos las cosas de Dios, porque no estamos llevando una vida como la que Cristo quiere que llevemos. Así que cuando eso sucede en la vida de creyentes, de que los padres damos mal ejemplo, entonces las consecuencias de ese pecado de los padres va a manchar, va a influir en los hijos. Pero los hijos no tienen la culpa, digamos, por el pecado de los padres. Los hijos pueden seguir imitando a los padres como una mala influencia y también serán responsables de ese pecado de los padres. Pero no es porque automáticamente si el padre peca, el hijo también sufre la consecuencia del pecado. El hijo es tan libre como cualquier ser humano de decidir seguir el mal ejemplo del padre o no. Así que los hijos no tienen excusa de decir yo soy así porque mis padres son así. O de decir mi conducta y lo que me acontece ahora es responsabilidad de mis padres, de su pecado de ellos. Los hijos tienen responsabilidad sobre sus propias decisiones y sobre sus propias obras. Así que la interpretación correcta era esa. Y eso ya lo había explicado Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos quiere decir ya Ezequiel? Porque Ezequiel ya vivía esta contradicción y esta mala doctrina de los rabinos. Ya Ezequiel explica y da mayores alcances acerca de esta mala interpretación. Y Jesús obviamente está citando lo que Ezequiel ya había profetizado, acerca de que cada uno es responsable de los pecados que comete. El énfasis de Jesús está entonces en la responsabilidad de los padres de ser un buen ejemplo. Ciertamente, hermanos, en nuestros tiempos, una de las cosas que los padres más descuidan es dar un buen ejemplo a los hijos. Obviamente muchos podemos decir de que nadie nace siendo padre o recibiendo el título de padre. Cuando nos volvemos padres, como en cualquier otra situación de la vida, tenemos un aprendizaje por delante. No lo sabemos todo, cometemos errores, muchos errores, y obviamente eso va a influir en los hijos. Pero como es una escuela tanto de padres como una escuela para los hijos, la vida, entonces los padres tenemos que ir aprendiendo de la palabra de Dios y sabiendo
que cualquier cosa mala que nosotros hacemos va a influir en nuestros hijos. Así que es importante en la actualidad que como creyentes, si somos padres, tengamos una actitud correcta frente a las demandas de Jesucristo. A veces nos quejamos o se pueden quejar algún padre de que sus hijos no aman a Dios. Pero es muy probable que esa resistencia a amar a Dios de alguna manera tenga un origen en la conducta de los padres. No siempre es así. No siempre es así. Pero puede suceder. Porque Jesús, la palabra está diciendo que cada uno es responsable de su justicia. Cada uno es responsable de su impiedad. Mi justicia recaerá sobre mi vida. Mi impiedad recaerá sobre mi vida. Pero puede suceder que tú como padre estés siendo un mal ejemplo de tus hijos. Cuando a veces no mostramos realmente quiénes somos a nuestros hijos. Los hijos crecen con esa indiferencia. Crecen con esa apatía por las cosas de Dios. Porque probablemente nuestras vidas no está siendo coherente con lo que creemos. Y no tenemos por qué excusarnos siempre en que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, pero para ser mejores cada día. Si tú ahora como padre no estás amando verdaderamente a Dios en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, tanto en el tiempo personal, como en el tiempo con tus hijos, como en el tiempo con los demás, es probable que tus hijos estén viendo eso. Las quejas de por qué los hijos no siguen a Dios siempre tienen un origen en el testimonio de los padres. Yo no pretendo que esta porción de la palabra te haga sentir culpable, porque eso no depende de mí. Eso depende de Dios, que conoce la realidad de cada uno de nosotros. Lo que Jesucristo quiere hacer ver, y eso es lo que Él rescata en esta porción, es que todas estas circunstancias sirven para glorificar a Dios. Todo lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros sirve para glorificar a Dios. Nosotros podemos hacer que los pecados, los errores que hayamos cometido, sirvan para glorificar a Dios. ¿Y cómo puede pasar eso? Cuando viene Dios, interviene en nuestras vidas equivocadas y nos transforma. Y eso va a glorificar a Dios. Por eso este ciego que he puesto como ejemplo, no era porque Dios o porque este hombre hubiera pecado o su papá hubiera pecado y como consecuencia de eso se hubiera heredado la enfermedad. Porque a veces se puede pensar eso. ¿Sí? Sino que era para glorificar a Dios. Nuestros defectos, nuestros errores como padres y los errores que puedan cometer los hijos sirven para glorificar a Dios. Cada uno es responsable de los pecados de sí mismo. Y cada vez que el Señor haya predestinado algo en nuestras vidas, va a servir para glorificarlo a Él. Ahora, ahí vemos pues que el Señor enfatiza nuestra responsabilidad. Pero también más adelante Él va a mostrar con su propia vida que hay una excepción a todo esto de la responsabilidad personal sobre nuestros actos. Y esa responsabilidad se cumple en Él. ¿De qué manera? De que Él sí asume el pecado de los otros. En 2 Corintios 5, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios dice, y por amor a nosotros, Él que era sin pecado, se hizo ofrenda por el pecado de todos nosotros para que alcancemos la vida eterna. Él que era sin pecado, que no tenía pecado, se hizo ofrenda como pecado por todos nosotros. Así que Él es la excepción a esta regla de que cada uno no puede cargar los pecados del otro. Él, sin embargo, cargó el pecado de todos nosotros, dando cumplimiento al mandato por el cual había venido. Porque el Padre sabía, y el Padre sabe de la responsabilidad individual del pecado de cada ser humano. Y que nadie puede atribuirle a otro
la responsabilidad del pecado. Pero en cambio en Cristo sí se cumplió todo eso. Cristo cargó todos nuestros pecados, de todos los padres, de todos los hijos, de los abuelos, de todos, y los asume como si fueran propios, aunque no eran de Él. ¿Para qué? Para salvarnos. Y eso es lo más interesante de esta enseñanza, que a pesar que nosotros no heredamos los pecados de los padres, y a pesar que nosotros podemos ser una mala influencia para nuestros hijos, siempre el Señor se va a glorificar porque Él ha tomado los pecados de todos nosotros para perdonarnos. Esto, hermanos, sin embargo, no debe quedar ahí, sino que nosotros tenemos la responsabilidad como padres, de manera individual, de empezar a ser una mejor influencia para nuestros hijos. Porque de lo que se trata es de eso, de que seamos una muy buena influencia, no una mala influencia, a tal punto que los hijos se alejen del camino de Dios por nuestra responsabilidad. Aunque eso tampoco nos convierte culpables, ni a ellos ni a nosotros. Sin embargo, estamos propiciando algo que Dios no quiere. De ahí la importancia de saber cuán relevante es nuestra buena conducta. Qué importante es que como padres seamos buenos creyentes, buenos hijos de Dios, que nuestra vida personal realmente refleje a Cristo. Tenemos que hacer una mea culpa y tenemos que arrepentirnos de que a veces hemos permitido eso. Así que tiempo de cambiar, hermanos, tiempo de creer en la palabra de Dios y tiempo de mejorar nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias por esta palabra, que sirva de refrigerio a nuestras vidas y que sea de ayuda en estos momentos a todo padre y a todo hijo. Pero sobre todo agradecerte porque tú ya has tomado nuestros pecados y los has crucificado en la cruz. Gracias porque ya nos perdonaste. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos. Te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra y oramos para que pronto nos podamos reunir en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Amén.